Bienvenidos a un nuevo videito Jungkook con Magicook. Como siempre tenemos un videito con todos estos detalles acerca de Jimin y Jungkook que han salido, sobre todo en el último live de Jungkook, porque sí hay varias cositas Jungkook, así que comencemos. Tendríamos que en IG la cuenta de Jungkook ahora cambiaría de logo, ahora cambiaría con el logo de Jungkook, pero ahora en los colores de Arirang. También tendremos un buen de cositas de Calvin Klein con Jungkook, ya que Jungkook sería el embajador. Tendremos tanto fotitos como videos, incluso detrás de cámaras de estos videitos que fueron grabados de Calvin Klein y cómo los grabó Jungkook. Incluso hasta por Calvin Klein publicado que hasta qué ropa interior estaba utilizando. Y esto sería un poquito acerca de Calvin Klein y los videitos que se grabaron. Y solo para aquí agregar, estas escenas recuerdan tanto a Jungkook obviamente, porque ya lo vemos aquí en Calvin Klein, pero también recuerdan muchísimo a Jimin, en varias escenas que también habría grabado y justo con el mismo contexto, incluso con los mismos o parecidos lugares. Y este sería el parecido al que me refiero tanto a Jungkook como de Jimin, hasta parece que lo hacen a propósito. Incluso estas pequeñas escenas, tanto ya el video finalizado que quedó como el detrás de cámaras, dejan muchísimo que pensar, sobre todo con Like Crazy de Jimin. Justo por esos días también tenemos a Jungkook yendo a un restaurante y dejando su foto, incluso su autógrafo, incluso la misma gorrita de Are You Sure y que tendría Jimin ahora la tiene Jungkook. También Jungkook un poquito antes se cruzaría con algunas fans por la calle y también les daría su autógrafo.
much. My name is Antonella. A-N-N-T-O-N-E-L-L-A. Oh my god, thank you. Ahora sí pasemos a un poquito de live, aunque en el anterior dije que no era por Jimin, sí que no lo es esta frustración, pero sí que Jungkook podría haber querido revelar cosas. No me van a dejar mentir, esto me recordó un poco a cuando él quería decir algo en su live de cumpleaños, pero al final no lo dijo. Y esta es una de las tomas más claras al inicio, donde podemos ver cómo Jungkook estaba vestido, con qué ropa y todo, pero aparte de eso podemos ver que tenía un collar. Y es que si observamos en la fotito de Jimin y en varias ocasiones que hemos visto a Jimin, tiene este collar. Es un collar de cruz y de la marca Crown Hearts. Y es que observando a Jungkook en su live también tendría un collar de cruz muy parecido al de Jimin. Por lo que de inmediato supimos que este collar podría ser de pareja, ya que Jimin lo había estado utilizando durante bastante tiempo y el collar de Jungkook también sería de Crown Hearts. Y es que esto ya no sería como tal una teoría, ya que existe esta imagen donde se pueden ver dos collares. Incluso se sabría esto absolutamente. De hecho, usar collares, crown hairs o estilos similares en parejas es una gran tendencia, especialmente porque la marca tiene una estética unisex muy bien definida. Aquí hay unas formas geniales en las que una pareja puede usar estas piezas, el concepto de par complementario. En lugar de usar dos piezas idénticas, muchas parejas optan por tamaños diferentes, exactamente como la foto que enviaste. Para él, la cadena más gruesa con la cruz más grande, colgante de cruz de Crown Hearts, y para ella la cadena más fina con la cruz más pequeña, cruz Baby Fast. Esto crea una conexión visual sin parecer un uniforme rígido. Así que con esta descripción y a la moda ahora, podría ser completamente de pareja lo que Jimin y Jungkook están utilizando. Y esto es bastante reciente. Sería un comentario que dejarían en YouTube, básicamente diciendo cómo conocieron y vieron a Jimin y Jungkook. Esto cayó un poco de bocas, ya que aquí habla de que los dos estaban juntos. Esto es reciente, ya que la publicación cuenta con visto hace 2 días. Sobre Jungkook, el contraste de su imagen. Pensaba que Jungkook era corpulento y sexy en pantalla, pero quizás por no llevar maquillaje de escenario, me pareció extremadamente bebé y lindo, más de lo que esperaba. Tiene un rostro pequeño con ojos súper redondos, se ve tan adorable, en sus ojos literalmente flotaban estrellas brillantes. Y por parte de Jimin, sobre Jimin, el aura etérea. Honestamente, en pantalla, Jimin me daba una vibra un poco femenina, así que no me interesaba mucho, pero al verlo en persona, me volví un verdadero fan. Tiene una belleza celestial verdaderamente como de un hada, y me sorprendió que tiene más masculinidad de lo que pensaba. En persona se ve 1.000.000 de veces mejor. Y también sobre su personalidad y la humildad coreana, pero en serio, ambos son tan amables y humildes, incluso cuando las cámaras no están grabando. Quiero saber por qué se convierten en estrellas mundiales. Los dos estaban bromeando y jugando entre ellos y se veían tan puros e inocentes. Quería ver a V, pero no pude. Y ahora sí, vamos con el live de Jungkook, donde puedo referirse un poquito a Jimin o querer hablar sobre el tema. 하고 싶은 대로 살래. 몰라, 모르겠어. 회사도 모르겠고. 그 대신 소중한 것들은 놓치고. Una de esas cosas es esta parte. Lo de la empresa tampoco me importa, sin embargo no quiero perder las cosas que son invaluables para mí. Esta parte, y sobre todo perder las cosas que son invaluables para mí. Y aquí podría referirse a muchas cosas, pero si lo podemos dentro de este contexto y ponemos a Jimin, sin duda para Jungkook es invaluable Jimin. 지고 싶지 않고. 그래서 잘할 거긴 한데. 몰라. 모르겠어.
근데 그냥 이런 거를 공유를 하고 싶다. 그냥 내가 어떻게 해야 될지 모르겠는 이 순간도 그냥 공유를 하고 싶다. 모르겠다. 사실 취해가지고 막 하는 것도 사실 내 성격인 거 아니야. 내 생각이고 막 하는 것도 편하게 얘기해. 회사 신경 쓰지 말고. 맞잖아. 나는 사실 Y esta parte sobre todo deja muchísimo que pensar porque como les digo es como si Jungkook quisiera decir algo pero al final no lo suelta, no lo dice y esto también pasó en el live de cumpleaños de Jungkook. Primero Jungkook diría yo siempre he querido ser completamente honesto con las ARMYs. 아미들한테는 솔직하고 싶었는데 그래서 잘했어. 진짜로 사실 Pero esta parte es la que deja más pensando. Honestamente, si no fuera por la empresa, creo que habría dicho todo. Pero Jungkook se detiene y ya no lo dice. Y esto es lo que más curiosidad da y deja que pensar. Como ya les digo, no es la primera vez que Jungkook quiere decir algo pero no lo dice, ya que esto podría ser revelado en cualquier momento. 사실 회사만 아니면은 난 진짜 다 얘기했을 거야. Jungkook también pondría una publicación en Weverse donde diría el álbum está a la vuelta de la esquina, en serio espero un poco más, trabajaré muy duro cuando vuelva, te quiero, cariño. También Jungkook estaría contestando mensajitos en Weverse sobre todo de apoyo y de apoyo también a BTS. Incluso también contestando esta, ve a comer ramen y diviértete Jungkook. Y Jungkook dijo mañana es importante pero no puedo dormir. Y esto para mí significa bastante, sobre todo que hayamos podido ver esta parte más humana de Jungkook, el que se haya abierto con ARMY, aunque sea solo un poquito, solo un momento. Ya con esto es bastante significativo y esto dice cuánto le importa a Jungkook ARMY. Y también para ARMY, yo que soy ARMY, solo para mí me queda apoyarlos, seguirlos en su camino, verlos crecer, verlos madurar. Creo que eso es parte de ser ARMY. Y esta sería una Jikoka que habría dejado un mensaje para Jungkook que Jungkook también habría contestado. Lamentablemente no tengo el mensaje completo, porque después de que Jungkook contestara el mensaje y se dieran cuenta las vecinas de que es una cuenta Jikook, la cuenta sería reportada. Incluso la cuenta tendría el nombre de Jikookpa y este sería el nombre por el cual lo vio Jungkook y respondió. Incluso también se puede ver en la cuenta la foto de perfil y que la foto de perfil sería esta foto de Jimin y de Jungkook. El mensaje de la cuenta sería Jungkook, no soy muy buena en coreano, así que lo envío usando traductor. Quiero que este corazón llegue a ti, yo misma he cambiado mucho con el paso del tiempo. Siempre he vivido pensando en ti en el proceso. Ahora soy estudiante universitaria y me estoy especializando en educación. Tendremos una buena influencia en los niños. Jungkook respondería, eso es genial, yo también intentaré ser más maduro con un corazoncito también morado. Agrega en su privado en el club Seom y responde al usuario con DPDL y Jimin. En Weverse, siéntense en la misma mesa, solo digo. Esto se refiere a que primero agregó a Kungwin está saliendo y después a esta cuenta de Jikookpa, o sea, es una cuenta donde su nombre sería Jikook y al final agregando la pa. Esto se refiere a cuando tú apoyas a esa pareja, Jikook, y después agregar la pa, fracción, grupo o team. Así que con el nombre de usuario realmente significa que estás apoyando a la pareja abiertamente. Así que por eso dice, siéntense en la misma mesa, solo digo. Así que Jungkook respondiéndole a la cuenta con ese nombre realmente
Sabía a quién le respondía y con quién estaba interactuando.